Buenas noches, doctor Iván Vidorre Velázquez. Buenas noches con todos compañeros. Mi nombre es Patrick Morán Rosales. Soy del ciclo 1 de la carrera de Derecho con código U22206169 de Lima. En este caso vamos a hablar sobre las MIPYMES. Vamos a aprender qué significa las siglas MIPYMES. Te explicaré sobre las microempresas, sobre la mediana empresa y sobre la pequeña empresa. Además, te enseñaré cuál es el área clave de toda MIPYME o que toda MIPYME debe tener. Muy bien. En primer lugar, el término MIPYMES involucra a tres tipos de diferentes empresas. Primero están las microempresas, luego están las pequeñas empresas y por último están las medianas empresas. ¿Cuál es lo que las diferencia entre sí? Aunque todas tengan muy similares características y un mismo tipo de negocio, porque todas empezaron, por así decirlo, como un negocio familiar o como un emprendimiento que posteriormente se materializa. En primer lugar, podemos tomar en cuenta el tipo de facturación anual que pueden tener estas empresas, ya sea la facturación que declaran o la facturación no declarada, porque hay que tener en cuenta además de que muchas de estas no están formalizadas, pero en el país aproximadamente el 99.6% constituyen eh, los negocios formales que existen en el país. Digamos que estamos hablando de aproximadamente cerca del 100% que estas empresas, además de poder contribuir a la economía del país, dan trabajo a muchas personas. Estamos hablando del 99.6% en este caso, que no es nada poco. Pero ¿cuál es otro aspecto que los pueda diferenciar a estos tres tipos de negocio? En primer lugar, podemos, como ya hablamos del tema de la facturación, pero también podemos diferenciarlos sobre la cantidad de trabajadores que tienen. Por ejemplo, una microempresa puede tener máximo como 10 trabajadores para poder estar dentro del rubro. Posteriormente, una pequeña empresa puede tener hasta máximo 100 trabajadores. Es lo que la diferencia. En el caso de la pequeña empresa, puede tener hasta máximo 250 trabajadores, a partir de 100 hasta 250 como máximo, porque ya sería en este caso una gran empresa, ¿correcto? Eh, por ejemplo, estas características o esta diferenciación la podemos notar en los países de Latinoamérica, que básicamente manejan estos mismos estándares. Pero ¿qué pasa en Europa? Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Europa, que en la Unión Europea adoptan estos tres tipos de modelo de empresa, pero lo diferencian, además de la cantidad de trabajadores, por la cantidad de facturación. Como por ejemplo, en el caso de la microempresa, serían menos de 10 trabajadores, al igual que en Latinoamérica, pero la facturación es hasta 2 millones de euros. En el caso de la pequeña empresa, es menos de 50 trabajadores y la facturación es hasta 10 millones de euros anuales. En el caso que estamos hablando de la mediana empresa, la cantidad es menos de 250 trabajadores y la facturación es hasta 50 millones de euros anuales, en este caso de la Unión Europea. El otro de los aspectos que diferencian a estos tres tipos de modelo es que a medida que tienen mayor cantidad de trabajadores, las obligaciones que tienen que cumplir para con ellos también son distintas y son mayores. No es lo mismo poder tener hasta 10 trabajadores como hasta 250. De ello dependerá cuáles son las obligaciones que como empleador va a tener para con ellos. Por ejemplo, una microempresa puede adoptar una planilla media en las cuales no van a tener los mismos beneficios. Por ejemplo, las CTS pueden tener hasta el 50%, la cantidad de días de vacaciones hasta 15 días, pero ya cuando la empresa configura a partir de 100 trabajadores, las obligaciones cambian y tendría que tener ya al 100% cuáles son los beneficios laborales de cada trabajador. Un negocio puede iniciar como microempresa y puede pasar los distintos aspectos. Puede ser luego una pequeña empresa y posteriormente una mediana empresa, siempre y cuando cumpla con los estándares que se sugieren, paso a paso. Como comentábamos, estas empresas nacen como un negocio familiar justamente al no necesitar
mucho capital social, ya que con aproximadamente menos de 40.000 soles se puede crear una empresa. Para cerrar esta entrega, creemos que todo empresario debe tener con claridad sobre el tipo de empresa que tiene, la etapa que está transitando y las áreas funcionales en el proceso de conformación al cual debe desarrollar. Un negocio puede iniciar como microempresa y luego pasar de pequeña o mediana empresa. Esto lo puede hacer si un empresario supera estas etapas y crea una estructura fuerte y sólida, funcional, para poder así ir incrementando su negocio. Muchas gracias.